Bueno, pues continuamos en este batiburrillo y recibiendo en nuestros estudios, ustedes la han oído en estas muchísimas ocasiones, participando en debates, colaborando con esta emisora con distintos programas y además, sobre todo, pues cuando nos anunciaba que se presentaba a esa presidencia del gobierno de Canarias. ¿De quién estamos hablando? Pues de Emma Colau, candidata a la presidencia del gobierno canario con Reunir Canarias Sostenible. Muy buenas tardes, doña Emma. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Tengo que cambiar un poco el sentido de hablar con usted. Sí, yo lo sé, pero no me digas de usted, por Dios, eso sí que no, tú cambias todo el sentido, pero no me digas de usted. Doña Emma Colau, vale, no te puedo decir de usted, pero sí tengo que decir que Emma Colau, muchos oyentes de este sur-sureste ya la conocen. Ella ha representado y ha estado ahí al frente de distintos colectivos, o sobre todo uno, Equal LGTBI en el municipio de Ingenio, instalado en el municipio de Ingenio, pero con un carácter totalmente insular de esta isla de Gran Canaria. En otras ocasiones también hemos hablado con Emma como representante de ACUFADE, esa asociación de cuidadores que han sido muy críticos a lo largo de estos últimos 4 años con la gestión que se ha realizado por parte del gobierno canario en esa ayuda a las personas mayores, a las personas dependientes, a que no llegaban las ayuditas, ¿verdad? No llegaban, de la misma manera que no han llegado, ¿no? Ahí está. Y muy críticos también con ese catálogo social. Bueno, Emma, la confianza a veces da asco, ¿verdad, don Antonio Díaz Medina? Pero ayuda a ser amigo. Pues más, vamos a presentar a don Antonio Díaz Medina, ya que también es el candidato al Cabildo de Gran Canaria, en este caso a nuestro Cabildo de esta isla de Gran Canaria, con el mismo grupo político Reunir Canarias Sostenible. Bienvenido, Antonio. Bien hallada y saludo a los radio oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por acompañar a la candidata también. A usted por recibirme en su casa. Muchísimas gracias. Bueno, Reunir Canarias Sostenible, un proyecto político que ya nació hace un tiempito, lo que pasa que han empezado desde este pasado verano prácticamente a aparecer y a estar ya con este nombre formado y con esa clara idea de presentarse no solo en el Cabildo Insular de Gran Canaria, al gobierno de Canarias, sino también en distintos municipios. Efectivamente. ¿Cómo ha ido esta pre-campaña? Vamos a empezar por ahí, si no les importa, porque ya estamos en pura y dura campaña electoral. Yo digo que... Dígame. Es que yo creo que Antonio y yo estaremos de acuerdo si decimos que detestamos las campañas electorales y las precampañas. Es decir, no, es verdad, es decir, dicen que esto no se puede decir, pero es verdad, es horrible, porque nadie está hablando de nada. O sea, nosotros veníamos con muchísima intención, a lo mejor eso nos cogió, es verdad que eso nos cogió de lado, ¿no? Como se dice. Pero esperábamos que hubiesen debates, hubiesen propuestas, que se empezaran a desmenuzar los programas, que realmente estuviéramos hablando de cosas importantes, ¿no? Claro. No de posiciones electorales, de quién tiene una cuota en la lista, de quién tiene una poltrona o quién está a punto de sacar coaliciones con aquel y con el otro, ¿no? Sin hablar ni siquiera de qué quieren hacer. O sea, porque aquí todo el mundo está hablando de la Canarias que está por venir, sin tener ni puñetera idea, y perdona que lo diga así, de qué quieren hacer en el presente. Entonces, con planteamientos de presente vacíos, esperemos a ver qué futuro nos viene. Y eso es lo que yo creo que más nos ha asustado, ¿no? Que diera la sensación de que esto es una campaña más digna de una empresa privada, ¿no? Que te puede vender humo, a una campaña electoral, porque personalmente, y yo creo que Antonio también, respetamos mucho las decisiones soberanas de la gente, ¿no? Y unas elecciones no son una tontería, estás marcando el equipo de trabajo que va a gestionar tu vida durante 4 años. Efectivamente. El otro día hablaba un compañero de estos colaboradores que hablamos mucho de política y precisamente, bueno, el otro día, este pasado jueves, y hablaba de que empieza la fiesta de la democracia. ¿Qué piensa don Antonio?
Bueno, realmente si nos vamos a la base de lo que significa un voto, lo que significa unas elecciones, desde luego a todos nos debería de llenar de honra, primero que nada. Muy bien. De honra, porque al final es el momento en el que nosotros podemos participar de esa fórmula que nos dimos en el año 78 y que, bueno, a puro ruego y a retrancas, coño, pues vamos saliendo para adelante y cuesta, ¿no? Pero vamos, todos sabemos cómo los poderes fácticos influyen en todo, efectivamente en todo, y lo que cuesta, como bien decía Emma, yo es la primera vez que me presento a unas elecciones, ¿sí? La primera vez que entro en política, con lo cual todo me suena nuevo, estoy aprendiendo, básicamente estoy aprendiendo, pero sí que me chirría el hecho de que no, de este perfil bajo de los grandes partidos para no sacudir las alfombras y que no se note el desastre. Sí, o sea, el desastre. Precisamente yo estuve en la presentación de todos los grupos de Reunir Canarias Sostenible hace ya bastantes meses, ¿no? Y me sorprendió precisamente ese debate, ese discurso que usted daba, don Antonio Díaz Medina, candidato al Cabildo de Gran Canaria. Y me sorprendió porque es cierto que son muchos partidos, y Emma Colau también lo sabe, que pasan por estos estudios, y había una visión, o esa era la visión que nos llegaba a nosotros, de que esas medianías, de que ese sector primario, ese sector ganadería, agricultura, pues estaba bien, o esa era la visión. Esa era la visión. Desde la costa. Dígame, porque usted fue muy crítico respecto a todo ese tipo de acciones. Cuénteme. Muy crítico. Nosotros llevamos en un proceso de desertización los últimos 50, 60 años. Yo vivo en un calillo, aquí debajo me costa y sé, porque tengo familia en este sur que bajaron cuando empezaron a quitarnos el agua allá arriba y no había con qué regar, no había con qué ganarse la vida. Y había que venir con 7 yoyiguillos a meterse en una cuartería. Sí. A trabajar palamo. Porque yo tengo cartas de mi madre que se dirigía a mi abuelo, que el amo estaba en la zona y que quería que mi abuelo bajara para que lo saludara. El amo está... El amo. Increíble, ¿eh? El amo. Increíble. El amo. Sí, pero bueno, o sea, diga... Y nosotros, pues, allá arriba llevamos mucho tiempo sin que se invierta en el territorio, sin que se recupere el territorio. Y ahora mismo, desgraciadamente, y como el planeta, nos vamos a una deriva terrible con el cambio climático, ¿no? Sí. Y entonces nosotros ya no podemos esperar más para que se tomen decisiones. Las políticas actuales están llegando ahora a, de alguna manera, intentar paliar o parar el cambio climático. Esa frontera se pasó hace tiempo. Ahora mismo nosotros arriba en el campo, la situación en la que nos encontramos es de tomar decisiones para sufrir las consecuencias. Y no podemos quedarnos quietos. Hay que tomar decisiones serias, decisiones duras, para resolver cómo van a vivir nuestros nietos dentro de 50 años. Y ya no llegamos a tiempo. Ya no llegamos. No. Pero eso cualquier estudio científico lo ratifica ahora mismo. Los estudios científicos hablan ya de que ya nos encontramos en este punto que no hay retroceso. No hay retorno. Y en emergencia climática. Vamos a ver una cosa, don Antonio. Usted se presenta como candidato a este Cabildo de Gran Canaria, ¿vale? Y el actual grupo del Cabildo de Gran Canaria, que tiene el gobierno del Cabildo, pues habla mucho de esa ecoisla. ¿No cree que se han llevado acciones precisamente en esa defensa o en ese cuidado? ¿O cómo ve usted ese proyecto de ecoisla? Todo depende desde el punto de vista que lo mire. Si lo mira desde el punto de vista de la gente que vive en costas urbanitas, mirando al mar, como los políticos han hecho en los últimos años, y por supuesto cuando miras al mar le das la espalda a la cumbre, ¿no? Desde un punto de vista de ecologistas de maceta, seguramente que asfalten las carreteras les quedará muy bien para ir con sus bonitos coches, pero eso a nosotros no nos resuelve nada. Arriba se han gastado un montón de millones en asfaltar carreteras para que suban a darse una vuelta a respirar aire puro que no tenemos. O sea, eso no resuelve los problemas de producción alimentaria necesarios para nuestro futuro. Tenemos que recuperar un territorio que fue una despensa en los años 40, 50, 60, después de la guerra, cuando aquí debajo en la costa no había sino dinero, pero no había, y el dinero no se come. Hubo que volver arriba al campo para comer, por allí no había hambre, no había dinero, pero tampoco se pasaba necesidades. Sí, o sea, por lo menos comía uno, ¿no? Se comía.
Y trabajo duro, sí señor, trabajo duro. Y hoy día, incluso nosotros lo que defendemos todavía, porque cuando te reúnes con algunos técnicos del Cabildo y te dice, pero ¿cuántos agricultores hay? Pero si es que el trabajo en el campo, eso no lo quiere nadie. Digo, claro, no lo quiere nadie si tú sigues contando cómo era mi abuelo o mi tío en un barranco, como el Barranco Hondo de Juncalillo, donde la altura son de 300 metros en picado para abajo y hay unos bocados allí de por medio, y tienes que sacar los sacos al hombro y tienes que coger un sayo, una fulla, cabeza. Pero estamos en el siglo XXI, estamos en el año 23, maquinaria para todo. La agricultura hoy día no tiene nada que ver con la agricultura anterior. Nuestro problema es que bajando a regar campos de igual, aquí debajo está bajando agua de la cumbre, mientras nosotros no podemos regar, que nos acaban de poner el agua para riego ahí arriba a 45 euros la hora chica, una hora de 28 metros, no de 36, lo que significa que pagamos el agua casi a 50 euros la hora. Imposible de ninguna manera poder plantar. Usted estaba hablándome antes que precisamente también se ha reunido en esta zona sur con distintas comunidades también, ¿no? Sí, que le transmitían zonas del Tablero y de Calderín. Lo que nos dicen es los problemas de agua que se nos están viniendo arriba, porque están en zonas de interior donde todavía pues ya las presas poco le queda, pero el agua que sale de los pozos de nacientes de cumbre, que quedan algunos todavía por ahí de arriba, ya les están subiendo mucho los precios precisamente para esperar a que suba más para después cobrar más. O sea, el problema de Canarias, y esto con Emma tenemos la santísima necesidad de resolverlo, si tenemos la oportunidad, es cambiar la ley de agua de Canarias, que es el único punto de España y el único punto de Europa que incumple la normativa europea de que el agua es pública. Y en Canarias es el único sitio donde la ley permite la privatización de lo que es de todo y de lo que más necesidad tenemos a futuro. O sea, solo tenemos que ver en qué situaciones nos estamos viendo ya en toda la parte sur de Europa. La península está llegando a lo que nosotros sufrimos en los últimos 30 o 40 años, y nosotros partimos de una situación en la que la ley está mal hecha. La ley permite la privatización del agua y la especulación. Y nos enfrentamos a un futuro donde tenemos en manos de especuladores cómo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué estamos haciendo? Okay. Bueno, y entonces, ¿qué me puede decir usted de ese proyecto Chira-Soria, que dicen que precisamente es lo que va a salvar esto? Salvar. Bueno, vamos a hablar por partes, como decía el otro. El problema está en que se está vendiendo mentiras. A ver, yo personalmente, porque en mi calidad que era presidente en su momento de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, nos invitaron a la presentación del proyecto Chira-Soria cuando pasó de la fase 1 a la fase 2, que pasó de producción energética, pasó a ser una pila, un almacenamiento, ¿no? Sí. Y después de escuchar a los técnicos directamente, a los técnicos de transición ecológica y a los técnicos de red eléctrica, ¿vale? La única conclusión a la que llegué, y así se los manifesté en aquel momento, era que todo el montaje que estaban haciendo con Chira-Soria a lo único que obedecía era los intereses de las grandes eólicas de cobrar las 24 horas del día, se consuma o no se consuma la energía. Viene a resolverles que durante la noche, cuando Endesa tiene los motores al mínimo y ya cubre toda la necesidad energética de la isla, ellos cobran de todas maneras porque empieza a funcionar Chira-Soria para que ellos no pierdan esa electricidad. Y era para lo único que servía, porque cuando yo les pregunté y les dije, oiga, mire, y ya que nos quitan las dos mejores o las dos grandes presas que tenemos, son públicas casi, una al 100% y la otra al 90%, y nos quitan el agua agrícola, que allí nos dijeron que pasaba a ser agua industrial, ya perdía la condición de agrícola, como compensación a esa... Bueno, primero que nada porque nos quitaban un espacio protegido, porque nos iban a destrozar una parte de la naturaleza, nos van a destrozar una parte del patrimonio, y mínimo que compensar, ¿vale? Ese agua agrícola, teniendo el agua agrícola dentro del proyecto, incluido en el proyecto como una fase que garantizara el agua agrícola. Los ingenieros nos dicen, vale, mira, eso entra porque Europa lo permite, dentro del proyecto se permite, dirígete al Ministerio de Transición Ecológica. Efectivamente, mandamos la carta al Ministerio de Transición Ecológica, casualidades de la vida, como siempre con el Partido Socialista, que eso no entra en el proyecto y que el agua es cosa del Cabildo. Y entonces el Cabildo dice, no, pero nosotros no está garantizado. O sea, yo en el proyecto, cuando los técnicos explicaron el proyecto Chira-Soria, el primer cuarto de la presa, los primeros fondos, son para que el agua no se enturbie, para que las maquinarias puedan trabajar, para que la turbiedad del agua. Sí. El siguiente tramo, los dos siguientes tramos, que es media presa, es el agua industrial. Y el agua de la punta arriba, la que no va a estar nunca, es la agrícola.
Luego, es mentira de que esté en el proyecto. Además, de Red Eléctrica salió a los 2 o 3 meses, cuando Antonio Morales estaba dando las charlas de que el agua agrícola y tal, igual que si para arriba que si para abajo, sale el de Red Eléctrica. Esto está publicado en prensa en la provincia, sí, que ellos no iban a producir ni un solo litro más del que ellos necesitaran. Que si Antonio Morales quería agua agrícola, que se la pagara. Que eso no está en el proyecto y que ellos no van a hacer no van a desalar ni un solo litro de agua para la agricultura. Y nosotros le decimos, oye, ¿por qué no deja usted el agua agrícola después del agua de fondo, después la agrícola y después la industria, de forma que por mucho y que la industria no pueda consumir el agua agrícola para garantizar la producción alimentaria? Pues tampoco. Tampoco, pero tampoco. Y entonces cuando se está hablando de esa soberanía alimentaria, de esa defensa de nosotros... Una mentira como otra cualquiera, porque lo de soberanía es soberano desde que usted es propietario cuando entra por el muelle. Nosotros hablamos de producción alimentaria. Producir. A ver, dígame. Claro, nosotros hablamos de recuperar los territorios para producir alimento en Canarias, porque ellos se llenan la boca con el tema de la soberanía. La soberanía es lo mismo que la sostenibilidad, o sea, que son cuentos chinos para no, o sea, la sostenibilidad no es posible si no hay equilibrio con la naturaleza, y no se equilibra la naturaleza cuando se están retirando agua, cuando se están secando hasta los pinos. Hasta los pinos se están secando porque los niveles freáticos de tanta agua como se ha sacado, estamos quedando en niveles freáticos un cuarto de lo que había hace 100 años. Es lo que nos queda adentro. Yo en un calillo, y este año yo vi un pisco, y si quiero comer naranjas, tengo que regar naranjero casi todos los días, porque la tierra está seca y se lleva el agua. Claro. Y encima me la ponen a precio de oro, el agua, para que no riegue. Mientras se lo lleva para los plátanos, y dicen que no, que si tenemos producción agraria, no, eso es de exportación, eso no es para alimentarnos a nosotros. Eso es para alimentar despensas ajenas, compadre. Y se llevan todos los presupuestos del REA, y se llevan los presupuestos del POSEI, y nos dejan sin un puñetero duro, mientras los plataneros se están llevando para llenar las despensas ajenas, mientras nosotros tenemos que estar importando alimentos donde podíamos estar produciéndolos en casa. Y nos están llevando los recursos naturales que nos quedan para nuestros hijos y nuestros nietos, y se los están llevando para el negocio platanero que tiene ahí entre 4. Eso no es solución de futuro, y a uno le duele, porque yo tengo 3 nietas amigas, y o hacemos algo o esto se nos viene arriba, o sea, ni hablar. Por eso estamos aquí, por eso nos presentamos. Por eso se presenta con Reunir Canarias Sostenible. La verdad que nos hemos quedado con esa parte, ¿no? De ese sector también agrícola y ganadero primario, pero son muchos retos a los que se enfrenta esta isla de Gran Canaria. Y entre otros retos también se está hablando, y ahora sí paso a la candidata a la presidencia del gobierno de Canarias con Reunir Canarias Sostenible, Emma Colau. Emma, son muchos los retos que nos enfrentamos en el archipiélago al completo, pero en esta parte de que tú has sido también muy crítica a lo largo de estos últimos 4 años, en esta parte en la que vemos que la exclusión social en Canarias no ha cambiado y de hecho sigue en aumento. El índice de la pobreza en Canarias tampoco ha habido ninguna mejoría. ¿Qué está pasando? ¿O qué propone? En este caso, ¿qué propone Reunir Canarias Sostenible y con Emma Colau a la candidatura de esta presidencia? Yo lo que no voy a hacer es dar proyectos estrella, planes estratégicos, y generar megapropuestas, ¿no? Para que la gente intente sentir como que existe alguien que va a solventar el mundo. Porque la realidad es otra. La realidad es que lo que vamos a hacer es cumplir con lo que se ha dicho y con lo que llevan los movimientos sociales muchísimo tiempo aportando. Y cuando hablamos de los movimientos sociales estamos hablando de toda esa gente que está en el pie de calle cogiendo el pulso de la calle y agarrándole la mano a la señora dependiente, y mientras por otra parte está intentando mirar las lesiones del cuidado de la persona cuidadora. La misma persona que que presta el servicio de ayuda a domicilio, o la misma señora que se encuentra como voluntaria repartiendo alimentos en un proyecto vecinal. Esa gente ha hecho propuestas durante todo este tiempo. Y todos los gobiernos que han pasado por nuestras administraciones públicas han decidido obviarlas. ¿Por qué? Se sacan la foto y se marchan. La realidad es que
cuando hablamos de la precariedad en Canarias y de la exclusión, ¿no?, que tenemos en nuestra gente, tenemos que hablar del modelo económico que tenemos y tenemos que hablar del sistema de garantía de derecho fundamental que tenemos. El primero, el modelo económico que tenemos es un modelo económico depredador que sigue simplemente un canal y una fuga una fuga económica y presupuestaria. ¿Por qué? Porque la fuga presupuestaria la tenemos porque el dinero público se invierte al final en el mismo foco que es el modelo turístico abrasador, que al final lo que se está cargando es a nuestra tierra y los derechos laborales de nuestra gente, cuya calidad no está vinculada a los derechos laborales de quien trabaja en un hotel. Tú vas a un hotel 5 estrellas y no tiene vinculados sus derechos laborales a la prestación del servicio, ¿verdad? No, porque les da igual, porque Canarias es tratado como mano de obra esclava. Y mientras podamos garantizar al final que los mismos de siempre se sigan enriqueciendo, pues no pasa nada. Y eso va a seguir ocurriendo pues, mientras esta gente gobierne, porque esta gente son los mismos que almuerzan con los señores de la patronal hotelera, tanto de la provincia de Las Palmas como de Santa Cruz. Ahora te hago una pregunta. Almuerzan antes de redactar sus propuestas, ¿no? Y después se dirigen a nosotras como se dirige Román Rodríguez diciendo que va a crear 100.000 puestos de trabajo. Román Rodríguez tiene el mismo discurso que en el año 99. Y en el año 99 cuando era de Coalición Canaria, ¿no? Imagínate cómo se reciclan. Ahora, la situación real de esto es que tenemos que poner un modelo económico al servicio de la gente. Por ejemplo, un modelo económico basado en la economía social de los cuidados. Un servicio en dependencia manda hasta 7 categorías profesionales a un domicilio. Estamos hablando de logopedas, de fisioterapeutas, sí, de psicología, ¿no? Estamos hablando de muchísimas categorías profesionales que sí que generan una riqueza y se mantienen en Canarias. Tenemos dos tipos de riqueza, una que sale por rentabilidad social, que es la que garantizamos los cuidados de nuestra gente, que cada día envejece más y que precisa de más cuidados, y la segunda, que garantizamos que la gente que se profesionaliza en Canarias se mantenga en Canarias trabajando para su tierra y con su tierra. Porque al final mucha gente que se va fuera, como yo me tuve que ir a estudiar fuera, nos vamos porque no tenemos oportunidades aquí, malditas. Y cuando regresamos, porque todo canario, toda Canaria que está fuera quiere volver a regresar a su tierra, claro. Cuando regresamos viene Antonio Morales y nos da una medallita por el éxito de haber hecho una excursión a la capital del reino. Ese es el nivel que tiene Canarias a la hora de sostener la vida de su gente. Cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando que, por ejemplo, lo que no podemos hacer es que una persona se pelee en una lista durante 6 meses para adquirir un servicio mínimo de servicios sociales. Lo que no podemos hacer es que una persona mayor esté con 60 años intentando que el teléfono responda para llamar a la seguridad social, o a lo mejor no tan mayor, 30, 40 años, ¿no? Y que tenga que ir a la puerta de la seguridad social para exigir algún tipo de responsabilidad. Lo único que se le responda es que si no tenía cita previa, pues que ahí no pinta nada. Lo que no podemos hacer es que un expediente de dependencia te tarde hasta más de 1 año en responderse. Lo que no se puede hacer es que una revisión de grado te tarde más de 1 año y medio. Lo que no se puede hacer son todas estas fórmulas que te pierden en la documentación. Entonces no estás de acuerdo con esos planteamientos que están diciendo en estos últimos momentos de que han cambiado los datos, que pero se que ha no es descendido. Verdad. Pero vamos a ver. Yo entiendo que la gente muchas veces nos sentimos incluso temerosas cuando vemos datos en un periódico y decimos que a lo mejor nosotros no estamos viendo bien la realidad. Pero es que no es verdad. Los datos se retuercen, se estrujan y se interpretan de maneras muy distintas, y eso se aprende muy rápido en la administración pública. Porque no es lo mismo cuando te hablan de que hemos generado un incremento en el capítulo 4, cuando te dicen, y te lo dicen de manera literal, mira, hemos subido el presupuesto para inversiones, pero no da para mucho. No es lo mismo, pero es lo mismo. Porque al final tú puedes retorcer los datos y puedes retorcer la forma en la que la comunicas. Canarias tiene un embargo vital y se llama privatización y externalización de los servicios públicos. Los mismos que te hablan de servicios públicos son los que están perdiendo la mano para apretar la posibilidad de que se privatice la sanidad, que se privatice el servicio público en derechos sociales, la atención domiciliaria. Son los mismos que se sientan con eso para después generar convenios laborales mientras fracturan los derechos laborales de quien va a trabajar a esas empresas privadas. Bueno, sabes que precisamente los sanitarios han convocado una huelga para el próximo día 19 de mayo. Mientras ahora mismo Ángel Víctor Torres estaba diciendo en otra cadena, en un debate, que han trabajado mejor que nunca en la sanidad, que han obtenido los mejores resultados de la historia de Canarias. Ese es el nivel de histrionismo, de payaseo que tienen estos candidatos.
porque la realidad es que no pisan la calle ni siquiera por obligación. La pisan cuando tienen que sacar una foto, ¿sabes?, dándole una patada a un balón o para que se vean que ellos pisan la calle. Pero la realidad es que no compran el pan en la misma panadería que nosotras, que no van a los mismos restaurantes que nosotras, porque nosotras ni siquiera nos podríamos imaginar en qué planta está su restaurante, y que desde luego no tienen las mismas conversaciones que nosotras. Esta semana salía precisamente de la patronal, y esto también, tanto al candidato al Cabildo de Gran Canaria como a la candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, porque al final, o por lo menos mi opinión es que esto afectaría al archipiélago al completo y a cada una de las islas independientes. Hay muchas formaciones políticas que están hablando de una ecotasa. Y de hecho esta semana salían por parte de la patronal de Tenerife diciendo que eso sería la ruina para toda Canarias. No sé, el posicionamiento en este caso de esa posible ecotasa de reunir Canarias Sostenible, ¿cuál es? Hombre, para nosotros y nosotros miramos, yo en el caso de nosotros miramos siempre desde un punto de vista. Los datos nos dicen que estamos consumiendo 27 veces los recursos que Canarias no tiene, o sea, por encima de lo que producimos. Luego, esto no tiene buena pinta. Si vemos precisamente por los que vienen de visita, o los que vienen a compartir con nosotros, que no está mal en principio, al final, ¿dónde se van los beneficios aparte de los puestos de trabajo que dejan y que hay un paro estructural de casi el 30% que el turismo no se ha llevado nunca? Aparte de las lágrimas, ¿qué es lo que dejan? Y volvemos a lo mismo, aquí se está trabajando económicamente siempre sobre multinacionales, tanto energéticamente como en el turismo, como en la alimentación, como en todo. Y al final no quedan los beneficios. Cuando nosotros le damos a manos extranjeras los beneficios y solo dejan puestos de trabajo, sin beneficios no hay desarrollo. Se llevan la parte que desarrolla el territorio, se la llevan a otro territorio, no se queda aquí. Entonces nosotros tendremos que protegernos cara al futuro y volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de turismo, cuando hablemos de cualquier cosa, tengamos en cuenta qué es lo que se nos viene arriba con el cambio climático. Es que empecemos por ahí. Y entonces verá usted cómo le cuadran las cuentas de que no podemos seguir con este modelo turístico consumidor de unos recursos que no tenemos. Que hablamos de cómo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Que no son servidores en un restaurante ni camareros en un piso, que tienen que plantar comida que comer. Bueno, y eso creo que la prueba la tuvimos con la pandemia, La ¿no? pandemia, por ejemplo. Exactamente, que no, si nos engañamos porque queremos, y al solitario es triste que eso ocurra. ¿Candidata? Se van a llenar la boca hablando de ecotasa, muchos de ellos. Bueno, a Noemí Santana también ha hablado de ecotasa, mientras participa del gobierno que la prohíbe. Casimiro Curbelo no hace falta hablar sino de quién es. El señor es un fiel delegado o subdelegado de las patronales hoteleras y está dispuesto a venderse por un grano de uva. Fernando Clavijo, ya sabemos perfectamente cuál es su condición de canario, ¿no? Su condición de canario es la de sálvese quien tenga. Y la Ángel Víctor Torres, pues sabemos perfectamente que con esa imagen política que se ha creado de que le pasa todo a él, cuando no le pasa todo a él, cada vez que le pasa algo a él, lo sufrimos nosotras. Entonces casi que mejor que no le pase nada. Y claro, y Román Rodríguez, que tiene más experiencia en política que el propio Nostradamus, ¿no? Porque ese señor lleva ahí desde que se montó la vida. Al final toda esta gente tiene muchísimas deudas no económicas, deudas con todas aquellas personas que le han prestado favores. Hay incluso alguno que viene de Mesías a salvar el mundo, cuando estuvo apoyando el propio pacto de gobierno que se encuentra aquí, pero desde el Congreso de los Diputados. Empezó a quejarse cuando de manera injusta le quitaron el acta, ¿verdad? Pero empezó a quejarse ya solo cuando descubrió que se quedaba sin salario. Entonces, creo que Canarias tiene memoria. Y creo que la gente tenemos memoria también. Creo que la gente sí respeta su tierra. Lo que pasa es que muchas veces la gente desconecta de los debates porque cuando tú le hablas de ecotasa y lo primero que te inyectan es un discurso abrasivo de cómo va a afectar a tu vida y a los dos papas que te quedan en el caldero la ecotasa, te infunden un temor a proteger tu tierra que te ves subyugada simplemente a quedarte en tu casa y a no decir nada. Porque la gente es verdad, la gente quiere defender su tierra, la gente quiere realmente que sea mucho más verde su tierra, que sea mucho más sostenible, que de verdad pueda garantizar un futuro, que pueda producirse alimentación en su tierra. Claro que sí, que queremos todo eso, pero lo que pasa es que la mayor parte de la gente no se puede permitir decir nada solo por el temor a perder su empleo. Cuando el jefe de la patronal
dice que eso sería la ruina, está haciendo política. Entonces me pregunto si Víctor Torres no le podría haber puesto el bozal a la patronal turística de una vez, después de haberle dado de 2019 a 2020 20.000 millones de euros en el momento en que peor estábamos. En el momento en el que peor estábamos. Esa gente que se siente libre para hablar e interpretar la tierra aquí, que por cierto ni siquiera son de aquí, son los mismos que de repente cuando hablamos de subidas, incrementos salariales, mejoras sustanciales de los convenios colectivos, o hablamos de la situación que pasa en las Kelly, se quejan, porque dicen que arruina la economía. ¿Qué economía arruinan? La política manda, la economía obedece. Si el ciclo está invertido, hay que restaurarlo. Lo que no podemos hacer es vivir a favor de una estructura económica que nos exige cada vez más. La gente no tiene tiempo. Con los salarios pagan nuestro tiempo. El que crea todavía que están pagando nuestras categorías profesionales está inducido a error. Están pagando el tiempo de vida que no podrían pagarnos si no lo camuflaran con categorías profesionales. Somos personas que necesitamos volver a encontrarnos. Aquello de llamarnos a reunir no es por ponerle un nombre estrella. Nosotras no somos grandes plataformas como el Partido Popular o el Partido Socialista, que obedecen a Madrid, como lo hace Unidas Podemos o como lo hace incluso Coalición Canaria, porque aquí la gente dice, no, Coalición Canaria nacionalista, depende de cómo le dé el sol, si de frente o de lado, porque no va a tener ningún problema en mandar un emisario a Madrid para gobernar con el Partido Popular, ¿no? La realidad es que aquí somos muchas las personas que queremos que empiece a tomarse decisiones desde aquí. Y que somos muchas las personas que no quieren que se nos trate de tontas. Reunir Canarias Sostenible. Se nos ha ido un poquito el tiempo, tanto candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, doña Emma Colau, Antonio Díaz Medina, candidato a este Cabildo de Gran Canaria. Mantendremos otra entrevista, ¿vale? Pero como ya ha comenzado pues esa campaña electoral, ambos pueden pedir el voto. Voy a empezar por lo que me toca más de cerca, si no le importa, candidata, sí, porque al final Gran Canaria me toca más de cerca. Y luego, por supuesto, mi archipiélago, ¿vale? Que también soy del archipiélago canario. ¿Por qué tenemos que votar Antonio Díaz Medina, candidato al Cabildo, a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, con Reunir Canarias Sostenible? Bueno, yo me cuesta todavía decir, primero pedir porque soy de tierra adentro y nos cuesta. Segundo, porque nos presentamos como un grupo de gente que venimos trabajando, organizaciones sociales del ámbito rural desde hace un montón de años, y que en legítima defensa, ya que no se hace nada por nosotros y cada vez estamos peor, tenemos que entrar, porque lo que nos dicen es que si queremos tomar decisiones que nos presentemos, que los únicos legitimados son ellos. Con lo cual, a mí, nosotros hacemos el esfuerzo de presentarnos, que no es fácil, presentarse a unas elecciones. El reto personal que significa para nosotros presentarnos a las elecciones. Con lo cual, y además no pido nada para mí, pero si tienen a bien ayudarnos a cambiar los modelos en los que nos han traído durante muchos años al desastre en el que estamos metidos, nosotros hacemos el esfuerzo de presentarnos y tenemos confianza en que recibir ese apoyo por la gente para poder entrar dentro y cambiar las cosas. O sea que ese es nuestro reto. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo, que es presentarnos, que les aseguro que no es fácil. Con lo cual esperamos que la ciudadanía también responda y dé ese paso al frente para hacer algo diferente. Vale. La presidencia del Gobierno canario, muchos retos en este archipiélago canario, y eso pues le va a tocar a la candidata de Reunir Canarias Sostenible, Emma Colau. ¿Por qué tenemos que votar a este grupo Reunir Canarias Sostenible, Emma? La verdad es que primero no tienen por qué, ¿no? Pero lo que sí me gustaría decirle a la gente no es pedirle el voto, porque que la gente tenga la libertad ahora mismo de hacer lo que considere, que bastante restringida está. Lo que sí me gustaría hacer es decirles que lo que vamos a hacer es hablar de lo importante. Si han tenido la misma sensación que nosotras, de cuando ven los televisores, se están hablando de cuestiones
que no nos interesan y que además están hablando de ellos mismos. Y nos da rabia porque nosotras tenemos poco tiempo, porque ese tiempo de ver el televisor se ha reducido a 3 minutos porque tenemos que salir pitando a trabajar. Y queremos empezar a trabajar para vivir y no sobrevivir y ver que la tierra mejore. Lo que queremos hacer nosotras es hacerlo con ellos, con nuestro pueblo de aquí al fin del mundo, por nuestro pueblo ni de aquí a la esquina. Esa es la realidad. Lo queremos hacer con la gente. Entonces, no les pido el voto, sí les pido algo de confianza. Ellos sabemos lo que han hecho. Nosotras no hemos tenido la posibilidad, porque por norma, primero te presentas y después demuestras. Permítanos demostrarlo. Reunir Canarias Sostenible. Emma Colau, candidata a la presidencia con Reunir Canarias Sostenible, y Antonio Díaz Medina, candidato al Cabildo de Gran Canaria. Reunir Canarias Sostenible. A ambos, muchísimas gracias por haber estado en nuestros estudios. Tenemos otra entrevista pendiente, así que conoceremos ya más adelante cómo ha transcurrido esta campaña y ese remate de propuestas que presentan para estas próximas elecciones. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos, buen